Bien, buenas noches. Vamos a comenzar. Le vamos a pedir a nuestro hermano Sergito que inicie con una oración. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre. Te pedimos, Padre, que esta reunión, Señor, este estudio, podamos aprender de ti como ovejas obedientes, Padre, como ovejas de tu prado, y podamos escuchar a nuestro buen pastor para que tú nos enseñes, nos transformes, Señor, y que podamos hacer las cosas que a ti te agradan, Padre. Usa a nuestro pastor para que pueda enseñarnos con sabiduría, con palabra que viene de ti, Señor, para que podamos ser transformados más y más a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nosotros estamos viendo los dones espirituales y comenzamos ya con lo que llamamos los dones de edificación. Les recuerdo que tenemos los dones fundacionales, los dones de confirmación, y entendemos, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, que los dones fundacionales, por supuesto, ya cumplieron su propósito de fundamentar el cimiento, el mensaje, y los dones de tipo de confirmación estaban íntimamente relacionados con lo fundacional, entendiendo que Dios, por supuesto, sigue haciendo milagros, y Él es soberano sobre todas las cosas, y nadie puede impedir su accionar. Sin embargo, el concepto de don, no olviden nunca, un don es algo que se recibe y es algo que nos acompaña durante toda nuestra vida como hijos de Dios en esta tierra. Significa eso que si yo tuviese el don de sanar, tendría que sanar siempre, ¿no es cierto? Y en definitiva significa que permanentemente tendría que estar ejerciendo sanidad verdadera. Ahora, ¿significa eso que Dios no sana? Por supuesto que no es así. Dios sí sigue sanando, ¿no es cierto? Pero en respuesta a la oración de su pueblo, ¿ya? Entonces, los dones fundacionales, como dije, son aquellos que formaron todo lo que nosotros entendemos como la palabra de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, profetas o apóstoles y profetas, ¿ya? Ahora, el primer don de edificación, una vez que está puesto el fundamento, una vez que ya el mensaje está cerrado, ¿no es cierto? La Escritura es un circuito cerrado, no da lugar ni a quitar ni a incluir nada. Entonces, el proceso que viene a continuación es la expansión de este mensaje. Por eso es que Jesús les dice, id a ser discípulos ahora, ¿ya? Y entonces hablamos de lo que es el evangelismo. El don de evangelismo, por supuesto que vimos nosotros varios aspectos relacionados con el don, pero para poder nosotros descubrir si tenemos el don de evangelismo, obviamente lo que tenemos que hacer es comenzar a evangelizar. Y eso es lo que estamos aprendiendo a hacer aquí. En algún momento Dios va a confirmar en cada uno de nosotros si es que tenemos este don, porque nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestras inclinaciones van a estar marcadamente hacia el evangelismo. No como lo único, por supuesto que no, porque eso es una exageración pecaminosa cuando la gente dice, mira, en realidad yo no me interesa la iglesia porque lo mío son los inconversos. No, ¿se entiende eso? No se trata de reemplazar no, soy parte de un cuerpo, estamos hablando de un don que es en beneficio del cuerpo, nunca fuera del cuerpo. ¿Se entiende? Todo eso lo hemos estado viendo. Y la semana pasada vimos, a partir de estos dos pasajes, que son en definitiva la parábola del sembrador, que está en Marcos, o tomamos la de Marcos, para de alguna manera analizar este flujo que es un flujo de comunicación, ¿no es cierto? Tenemos la figura del cristiano, un hermano o una hermana que aparece como un sembrador, que podríamos llamarlo en la dinámica de la comunicación el emisor, ¿no es cierto? Tenemos un mensaje que está constituido por el mensaje del Evangelio, que a la sazón de la parábola es la semilla, y la tierra que viene siendo el receptor, que en definitiva es
aquel que está aún en la categoría de incrédulo. ¿Ya? Y entonces tenemos que este mensaje va a ocurrir en circunstancias o contextos determinados y variables, o variables y determinados. También nos vamos a enfocar en eso. ¿Ya? Entonces, nosotros dijimos que la parábola del sembrador, Jesús usa una figura literaria para enseñar una verdad eterna. Una verdad eterna, ¿en qué sentido? Tenemos un sembrador que se encuentra con 4 tipos de tierra o 4 tipos de superficie. La primera dice que la semilla cae a la orilla del camino e inmediatamente las aves del cielo se la llevan, ¿no es cierto? Estamos hablando de que la tierra en ese caso es una persona incrédula, pero que el mensaje no tiene ningún impacto, ninguna trascendencia y rápidamente lo desecha. Tenemos un segundo grupo, ¿se recuerdan? Que es la que cae en los pedregales, ¿no es cierto? Pedregales. La característica es que cae, brota, pero no tiene raíz y muere. Tampoco es un convertido. Esto es el grupo de personas que muchas veces nosotros vamos a ver en la historia de la iglesia, en la cual son personas que reciben muy contentas, muy alegres el evangelio. De hecho, son muy entusiastas y participativos en un primer momento, pero luego aparecen dificultades en su vida que las empieza a atribuir al hecho de que desde que se hizo cristiano, porque uno dice, me hice cristiano, nadie se hace cristiano, pero en la jerga nuestra, entonces, desde que me hice cristiano, en vez de ir las cosas mejor, me fueron peor, así que comienza a decepcionarse hasta definitivamente desligarse de todo lo que tenga que ver con el cristianismo, ¿no es cierto? Y después lo vamos a encontrar quizá o en los testigos de Jehová o en el esoterismo, porque no renuncian a su necesidad espiritual, pero no me resultó con esto del cristianismo. Por lo menos yo lo he escuchado más de alguna vez en mi propia vida, ¿ya? O en mi vida. Entonces, este grupo de personas piensa que, o tiene en su mente una idea religiosa de creer que como estoy con Dios, todo me va a ir bien, o por lo menos nunca me va a ir mal, ¿no es cierto? Y por eso es que dijimos, recuerdan, que nunca cuando nosotros hacemos evangelismo, uno tiene que hacer promesas de que Dios va a cambiar todo, que Dios va a mejorar todo, que no te preocupes porque perdiste el trabajo, porque Dios te tiene uno mejor, y todas esas cosas que se dicen que la gente no... Cosas que puede ser que ocurran, pero no estamos nosotros en condiciones de prometer, porque puede que no pasen, y es más, en algunos casos puede que las cosas empeoren, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, por eso es que es tan importante el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque las circunstancias pueden que se mantengan, no mejoren o que empeoren. O, si está en la voluntad de Dios, que efectivamente mejoren. Pero ninguno de nosotros está en posición de hacer ningún tipo de promesa. ¿Ya? Ningún tipo de promesa. Ábrele la puerta al Señor. Él puede restaurar completamente tu matrimonio. Entonces, si no explicamos bien, porque lo puede hacer, claro, pero es trabajo. Porque cuando nosotros lo decimos con el afán y el deseo de que esta persona reciba a Jesucristo, ¿no es cierto? Le hacemos ver casi con que el hecho de hacer una oración por el Señor, automáticamente su situación va a comenzar a mejorar. Y no es así. Hay que luchar, ¿no es cierto? Hay que verdaderamente dar a entender bien lo que significa que el Señor te haya llamado para salvación. ¿Ok? Entonces, nosotros como sembradores tenemos que estar siempre preparados. Nunca debemos alterar la semilla. Los dos grandes pecados que comete el cristianismo en general, por causa de querer obtener un resultado, y estoy hablando con buenas intenciones, o sea, queremos que la gente reciba al Señor, pero comenzamos muchas veces a alterar la semilla. ¿Qué significa eso? Significa entonces que yo de alguna manera voy a generar una información que resulte
bien atractiva, cosa que tenga una respuesta positiva en mi interlocutor. Y entonces estoy provocando una tierra fértil artificial. ¿Ya? Una tierra fértil artificial. O alterar las circunstancias. O prometer que las circunstancias de alguna manera van a cambiar. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan importante, en el caso nosotros de la circunstancia de la semilla, que no debemos manipular el evangelismo. Vuelvo a insistir, el deseo es que esta parte del flujo sea receptivo. Queremos que reciban al Señor. Entonces vamos a generar contextos y circunstancias que favorezcan esto. Entonces vamos a hacer un llamado, vamos a apelar mucho a la necesidad y a las emociones de la gente, vamos a bajar la luz, vamos a poner una música, ¿no es cierto?, acorde con, para crear, como muchos dicen, un ambiente donde las emociones de la persona se muevan mucho. Incluso en una circunstancia así puede que la gente efectivamente se salve, pero no es mi potestad, ni estoy autorizado ni a manipular la semilla, ni a manipular las circunstancias. ¿Se entiende eso? Pero alguien puede decir, oye, pero mira, yo me convertí en una cosa y la verdad que yo sentí en ese momento algo tan grande, y puede que sea verdaderamente un cristiano verdadero, sí, pero yo no estoy autorizado para eso, no puedo meterme en la soberanía de Dios. Es como que a lo mejor a un cristiano verdadero le compartió el mensaje a alguien que no siquiera era cristiano. Pero Dios lo puede usar, pero ese es Dios. Dios usa un burro para hablar. Pero yo no puedo tomar eso como una norma. Aunque hay burros que hablan, pero ¿por qué? Porque esa es la potestad de Dios. ¿Qué debo ser yo? Un cristiano, sembrador, hermano o hermana sembrador, que me preparo, que en definitiva cuido de ser fiel, de no alterar esto y de tener compasión por esto. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar los aspectos de esto a partir de otro pasaje que vamos a ver en el libro de los Hechos. Ahora, el segundo grupo, los pedregales, ¿no es cierto? Se murió rápidamente, mucho entusiasmo, hasta ahí nomás llegó. El tercer grupo, ese grupo es, para mí, en mi opinión, el más complejo, porque aunque está muerto, se mantiene presente en la iglesia habitualmente. El que está en los pedregales, pero que está completamente envuelto por el mundo. Y de alguna manera, de forma religiosa, permanece asistiendo, pero nunca hay fruto en su vida. Nunca hay fruto en su vida, nunca hay cambios reales, pero se siente confiado porque asiste o porque se siente que pertenece. Es el que cae entre medio de los espinos, o mejor dicho, cae y los espinos lo tapan. Y los espinos corresponden a todos los aspectos del mundo que no solo los envuelve, sino que realmente son su fuente de vida. La iglesia es una actividad en la vida de este hombre o esta mujer y permanece por mucho tiempo en una iglesia. No es alguien que da grandes problemas, pero no es alguien que nunca crece, que nunca experimenta un cambio real en su vida. ¿Se entiende eso? Y hay muchos de eso, mucho. En un statu quo. Alguien que ha nacido de nuevo, hermanos, jamás va a permanecer igual. Puede que sea más lento para dar fruto, puede ser pero hay cambios y sabe que hay cambios. Las pruebas resultan muchas veces muy difíciles, pero producen un cambio. Las ve y las toma, por ejemplo, de forma sobrenatural y lejos de alejarlo de Dios, lo acerca más a Dios. Entonces, son aspectos que vamos a ir viendo también. ¿Se entiende esto? ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos después. Hechos 17, 1 al 4. La evangelización no es una actividad incidental en la iglesia. No.
nosotros siempre somos intencionales. ¿Qué significa eso? Que en mi mente, y cuando alguien, un hermano, una hermana, tiene el don de evangelismo, va a tenerlo esto mucho más presente. Él pertenece a una comunidad laboral y en su mente siempre está orando para que se abran puertas, participa de actividades aparte de su trabajo, pero siempre pensando en la oportunidad de compartir el mensaje. ¿Ya? Vamos a ver esto. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ya vamos a leer el siguiente versículo. Pero, ¿qué tenemos aquí? Pablo, él de una forma intencional llega a una ciudad y concurre a la sinagoga, ¿no es cierto? ¿Cuál es el contexto de una sinagoga? ¿Cómo es el tipo de persona que hay en una sinagoga? Son judíos. Cuando dice griegos piadosos se está refiriendo a prosélitos. ¿Se acuerdan lo que era un prosélito? Es un gentil o uno no nacido judío que se convierte a la religión judía, como por ejemplo el centurión, personas como esas características, que están en la sinagoga. Recuerde que en las sinagogas también hay un lugar para hombres y para mujeres. La sinagoga no es un lugar de culto, la sinagoga es un lugar de estudio. El judaísmo no tiene culto mientras no tenga templo. El templo es el lugar de culto, la sinagoga es el lugar de estudio. Entonces, la circunstancia, el contexto. Pablo llega a un contexto de personas, hombres y mujeres, que conocen la Escritura. ¿No es cierto? Por ejemplo, si nosotros, ¿cuál es nuestro contexto general en nuestro país o en nuestra ciudad? Católico, ¿no es cierto? Católico. Ese es el contexto que tenemos. Entonces tenemos que aprender a conocer el contexto, porque ese es el tipo de personas a las que nos vamos a ver enfrentados en un momento determinado. Pero acá la circunstancia es gente judía que conoce el Antiguo Testamento, la Biblia que el mismo Pablo tiene en ese momento, porque Pablo no tiene el Nuevo Testamento, él está escribiendo, por así decirlo, el Nuevo Testamento. Por lo tanto, por eso dice que discutía con ellos. En la sinagoga se discute mucho, pero la discusión no es una pelea, la discusión es un intercambio de posiciones frente a un texto. Normalmente de la Torá, de los profetas, o en el caso de las sinagogas modernas, mucho más el Talmud, que son todas las tradiciones y escritos y explicaciones. Pero hay una discusión. ¿Y cómo es que Pablo los evangeliza? ¿Cómo les comunica el mensaje? Claro, ¿cómo? Ahí mismo dice. Discutía, léalo. Por la Escritura. ¿Qué le demostraba por la Escritura? Exacto, que Jesús es el Mesías, ¿no es cierto? Cuando evangelicemos judíos, si es que nos toca alguna vez, jamás empecemos por Jesús. Empecemos por lo que ellos validan y demostrémosle a través de el Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías, porque ellos tienen una concepción mesiánica, ellos están esperando un Mesías. No es como el catolicismo romano, los catolicismos romanos no están esperando un Mesías, ¿no es cierto? Entonces, ¿les recuerdan cuando Felipe y el etíope? ¿Qué iba leyendo el etíope? Isaías. Y dice que Felipe desde ahí lo llevó a Jesús. No parte por Jesús, sino que parte de acuerdo al contexto.
¿Se entiende? Eso es estar enchufado con la comunidad a la que uno pertenece. ¿Ya? Entonces, de ahí lo lleva a que Jesús es, ¿no es cierto?, el Mesías, y que tenía que morir, tenía que sufrir. Nosotros leemos Isaías 48, 49, 50, 51, 52 y 53 y nos vamos a dar cuenta que ahí está todo lo que Jesús vivió en gran parte en esa última semana. ¿No es cierto? Entonces Pablo, que era un conocedor de la Escritura, a otros conocedores de la Escritura los evangeliza de acuerdo al contexto de ellos. No les fue a hablar de filosofía. ¿No es cierto? Cuando Pablo ahora llega a Atenas, ¿se acuerdan de ese pasaje? Él llega al Areópago, ¿no es cierto? Y el corazón dice que se enardecía al ver qué cosa. La idolatría era otro contexto. Aquí no hay idolatría. ¿No es cierto? Y observador ve un espacio que decía al Dios no conocido. De eso se agarra. Ahí vengo a predicarle. ¿No es cierto? Los atenienses no tenían eso esperando a Jesús. Tenían eso porque siempre había espacio para un nuevo Dios que alguien trajera. Pero Pablo se toma de ahí. Eso es el contexto. Él no cambia el contexto, él no manipula el contexto, él aprovecha el contexto. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros estamos con personas en un contexto determinado, tenemos que, y eso lo va a dar la oración, ¿no es cierto? Y el estar atento a las puertas. ¿No es cierto? Por ejemplo, si estamos con un católico y el católico dice, bueno, es que hoy día en realidad no es tanto, yo no sé qué es lo que es la gente hoy día, porque hace 30 años uno discutía con católicos, hoy día no sabéis con quién discutir, pero porque todo es como jabonoso, ¿no es cierto? Pero supongamos un católico y te dice, mira, yo en realidad, yo creo en Jesús todo, pero yo a mi virgencita tú no me la cambias, no, nunca lo ves. O ustedes no creen en la Virgen. ¿Qué le diríamos nosotros? ¿No es cierto? ¡Ting! ¿Cuál es el problema de esa persona? La Virgen. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo trato eso? Nosotros, y ahí es donde tenemos que empezar a entender a la persona. Podemos llevarla a conocer a la María bíblica, a mostrar el respeto y el amor a nuestra hermana. Antes de decirle, pero si María tuvo más hermanos que esa... Aprenda a leer, fue virgen hasta... Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Nuestra palabra no es sazonada con sal. Ojo, no estoy diciendo que tal o cual trato estoy hablando de nuestra responsabilidad. A mí el Señor me dice que mi palabra sea sazonada con sal. Él puede usar a un bruto como Jonás, ¿no es cierto? ¿Quién es el evangelista más grande del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento? Porque de un zuácate se convirtieron 120.000. Ahora, ¿Jonás estaba feliz porque se convirtieron 120.000? No, pues imagínate, era tan bruto que hasta más encima se enojó. Colocándolo en el contexto de lo que usted está explicando en este momento, si yo voy como sembrador, coloco la semilla que es el Evangelio, y veo que la persona que fue el Evangelio le cuenta a otros hermanos, y veo que cayó entre pedregales, por ejemplo, se ve por su actuar, por su vida. Yo puedo, la idea sería volver a sembrar. Buena pregunta. Pero te estás adelantando, hijo, porque vamos a ver después eso con la diferencia entre tirarle la perla a los cerdos y el sembrador. Estamos en la fase del sembrador. Porque el sembrador no cacha al tiro si esta cuestión cayó en buena tierra o no. Salvo en el que aparecen las aves y la persona, que no me cae nada esta cuestión. Tú con tus cosas y yo con las mías. Por eso, pensando en el contexto que le pasó al apóstol Pablo, significa que donde llegó lo que estaba viendo, pensando en ese contexto. Claro. Dice que muchos creyeron, pero fíjate lo que dice a continuación. Mira, el siguiente versículo. Vuelve a leer ese donde creyeron. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos,
Tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Hasta ahí, ¿no es cierto? Tenemos siempre el resultado entre los incrédulos. Un grupo creyó y otro grupo no creyó. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver después, cuando tú siembras, dejas una semilla. Esa semilla puede que dé fruto o puede que se muestre, o sea, nunca va a ser automático. Uno nunca debe que, por eso es que en el fondo tenemos que dar tiempo. En un tiempo determinado, esa persona va a comenzar a mostrar frutos o no. ¿Ya? Ahora, si la persona, supongamos que te dice, es que en realidad yo me empezó a ir como muy mal desde que me hice cristiano, así que no quiero saber nada. Ok, tú ya tiraste la semilla. O le fue bien, ¿no es cierto? Y empieza a desaparecer o no te pesca mayormente. Tú no vas detrás de la persona, pero sí estás preparado por si la persona viene y dice, ¿sabes qué? Lo que hablamos la otra vez, y le vas dando. Pero nosotros no andamos, porque nosotros no preparamos la tierra. La única tierra que se trabaja es la buena, las otras no. ¿Ya? Las otras no. Entonces, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ok, entonces las circunstancias. Eso es bien importante. Yo no las voy a manipular. Vale decir que el que tiene el don del evangelismo es alguien que se adapta mucho mejor que cualquiera a estas circunstancias. Es una persona que no tiene problemas con compartir con distintos tipos de personas. No dice, ¿sabes qué? Es que yo cada vez que me junto con este tipo de personas me siento pero tan incómodo y tiendo a quedarme callado. El que tiene el don del evangelismo no ve la necesidad, ¿no es cierto? Y escucha. Entonces puede que te toque un ateo. O gente, no, mira, Dios no existe, esa cuestión se hizo. Entonces, ¿cómo vamos a hablar nosotros? ¿Cuál es el problema de esta persona? Que Dios no existe, según él. ¿Cómo él puede probarme que Dios no existe? Puedo hacerle la pregunta. Porque a veces la gente dice, bueno, pero demuéstrame que Dios existe. Entonces yo siempre digo, mira, yo con todo respeto, yo no tengo problema con la existencia de Dios. Demuéstrame tú que Dios no existe. Si el problema es tuyo. Entonces, vamos viendo el contexto. ¿Se entiende esto? Ok. Entonces, ¿sí? Sí. Absolutamente. No, y alguien que maneje bien la escritura. Sí. Claro, ahora, como decía Sole, el entender que los dones se van a ir manifestando en el ejercicio de mi disponibilidad, sobre todo como cristiano, ¿no es cierto? Por ejemplo, necesitamos personas para enseñar niños, supongamos así. Entonces, si cumplo ciertos requisitos mínimos, porque no podemos llegar y entregar niños a cualquier persona nueva o neófita, entonces tiene que cumplir estos requisitos, se capacita todo. Pero piensa que a lo mejor no tiene el don, pero hay una necesidad y yo quiero servir. Pero en el camino se da cuenta que los niños le entienden, que él se empieza a sentir, digamos, realizado en el sentido espiritual y empieza a descubrir su don. ¿Me entienden?
Porque los dones son un regalo, por lo tanto nunca voy a tener que hacer clase. Tengo el don de maestro. No es así, ¿me entiende? Entonces, no, lo hace con alegría. Pero tengo que partir, pero si soy o estoy años en la banca, puede que sea una semilla que cayó en pedregales y estoy muerto. Por eso dice el Señor siempre, examínense. No existe un testimonio perfecto, hermanos. Todos luchamos con nuestra naturaleza carnal. Pero tú, si eres un hijo, una hija de Dios, tú sabes que Dios ha hecho cambios en tu vida. Tu forma de ver, tu forma de pensar ha cambiado. Luchas contra el pecado. No, ni te deleitas, ni te cruzas de brazo delante del pecado. ¿Ya? Bien. El incrédulo, tampoco nosotros tenemos una injerencia en este lado. Por eso es que las circunstancias, vuelvo al punto, nosotros no debemos nunca buscar manipular ni la semilla, ni la circunstancia, ni crear ambientes ficticios, cosa de tocar la sensibilidad de las personas. La persona puede que toque su corazón y que tenga una reacción emocional, pero no provocada por una manipulación expresa, ¿no es cierto?, hecha hacia un grupo de personas. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Entonces, Pablo va a la sinagoga, se encuentra con un grupo de personas indeterminadas, entre judíos y griegos de religión judía, que se le llamaba también los piadosos, ¿ya? Prosélitos, piadosos. Entonces, toma del contexto y de ahí les demuestra que Jesús es el Mesías que tenía que sufrir. Resultado, creyeron muchos, otros no. Ese es un resultado que siempre va a existir. Siempre. ¿Ya? Gente que cree, gente que no cree. Bien. Es el deber más urgente que como cristianos se nos ha dado para hacer. Nuestra existencia en este mundo y vivir para la gloria de Dios dice que tiene un componente muy relevante, importante, que es el evangelismo. ¿Ok? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ya, ¿no es cierto? Entonces el apóstol está diciendo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor bíblico, de nuestro Señor Jesucristo. No el Señor con el que comenzaron. No, si yo también creo en Jesús, no, si yo también creo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. No, la conversión obviamente que implica proclamar que Jesús es el Señor, pero tiene que ser de un nuevo nacimiento, verdaderamente haber nacido de nuevo. Y eso significa reconocer que Jesús es el Salvador, es el Redentor, el único camino, la única verdad, todo. ¿Ya? Eso es creer en Jesús. Pero, ¿cómo va a ocurrir eso? Si nadie les habla. Es lo que está diciendo el apóstol. Nosotros estamos puestos en este mundo para llevar el mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús. Esa es una misión a la cual nosotros no podemos seguir escapando. No podemos seguir escapando. Hay que orar para que el Señor abra puertas. Hay que estar preparado. Dice, estén preparados, la carta de Pedro, para dar
defensa de vuestra fe. Eso suena como que nosotros nos estamos defendiendo. No, defensa de vuestra fe significa afirmar nuestra fe con convicción. Con convicción. No por imposición, por convicción. ¿No es cierto? Pero, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no somos enviados? Pregunta, ¿Dios nos ha enviado a nosotros? ¿Te ha enviado a ti? ¿Me envía a mí? Claro, te envía a un trabajo, te envía a una familia, te envía a un vecindario. Él nos ha enviado. Y ese es nuestro primer campo misionero, por decirlo de alguna manera. Tengo que orar, ¿no es cierto? Tengo que estar atento, tengo que estar siempre, porque todos sabemos que en cualquier reunión familiar, de esparcimiento, un cumpleaños, lo que sea, laboral, siempre en algún momento va a salir la temática. ¿No es cierto? De alguna manera va a salir. Entonces, ¿cómo voy yo por eso decía, no es una actividad, no tiene que ser como un accidente en mi vida. No, sino que estar atento y saber que muchas veces va a venir a través de una duda real, existencial, de una burla, de una curiosidad. De alguna parte va a venir una pregunta. Y nosotros no estamos en posición de determinar el motivo con que lo está haciendo, pero sí estar preparado y no temer dar respuesta como dice. ¿No es cierto? Cuando gente dice, oye, bueno, creo que esta cosa, hay gente que se dice cristiana y dice, pero yo creo que Dios, esto de los días de la creación deben ser como periodos, a lo mejor son 1000 años. O sea, Dios pudo haberlo hecho en 7 segundos. Pudo haberlo hecho en 7 milésimas de segundo, en 7000 años. Pudo haberlo hecho como Él quiso. Pero la Biblia dice, Yom, día. Fue la tarde, la mañana. Son días de 24 horas. Punto. Y además, Dios creó lo que rige a todos los seres humanos del mundo. La semana. Todo viene de a 7. Pero no por causa de Él, porque Él no está bajo el régimen del tiempo. Nosotros íbamos a estar bajo el régimen del tiempo. Y Dios estableció desde el principio un día de descanso. Ustedes saben que eso no existía en el Imperio Romano, en ningún imperio no existían días de descanso. No existían. ¿Ya? Entonces, incluso había que darle descanso al burrito, a la vaquita, a todo. Entonces, es por causa de nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿de dónde nació esa tontera? De esos cristianos que se sintieron poca cosa delante de los supuestos científicos y como una forma, ¿no es cierto?, de amalgamar, entre comillas, la ciencia con la Biblia, se empezaron a tragar eso. No, Dios hizo en 7 días. Y la tierra es joven y es joven. Cuando sale alguien y dice con tanto desparpajo de la Universidad de Chuspirumpitis, y dice, aquí podemos ver una capa de hace 500.000 millones o 50.000 millones de años. ¿Y de dónde saca eso si apenas sabemos lo que pasó hace 100 años? ¿Quién vio eso? ¿Qué testigo hay? O sea, ¿cómo nos tragamos eso? Pero suena bien. O suena intelectual. Porque decir que venimos de Adán y Eva es lo más tonto, entre comillas, para la gente. Pero ¿qué mejor explicación biológica que eso? Pero eso yo tengo que tener una certeza yo. Entonces no cuando digan, bueno, ¿y tú qué crees? Bueno, sí, yo creo que Dios usó el Big Bang. No. Entonces, jamás del desorden va a venir el orden. Tú puedes desordenar el orden, pero cuando el desorden ocurre, el caos, no, salvo que alguien intervenga. ¿Ya? Entonces, ¿cómo irán si no somos enviados? Y todo eso que viene en el proceso.
¿ok? Entonces, la evangelización no es una actividad incidental en la vida de la iglesia. Debiera ser algo que nos saliera bien natural. Vamos, a lo mejor sales a trotar con un amigo. Después se sientan a descansar un poco y dicen, ¡uy, qué lindo esto! No sé, cualquier cosa. Increíble, como es tan bonito. Entonces, tú puedes y preguntarle algo, ¿no es cierto? ¿Tú crees que esto se hizo de la nada? No, no creo. Entonces, no sé, estoy hablando cualquier cosa, pero agárrate de algo porque estás pendiente no solamente de ganarle en la carrera, sino que estás corriendo con un inconverso que si se tropieza y se pega un cabezazo y se muere, se va al infierno. Entonces, háblale. Pero digo, oye, para un rato, tú sabes que te puede ir al infierno. Y puede ser una forma, y capaz que hasta Dios la use, pero a mí me dice que tus palabras sean sazonadas con sal y dar gracia al oyente. Tengo que no solamente ser veraz, sino que ser compasivo, que no significa ser permisivo. Tener las cosas claras en todo el sentido de la palabra. Bien, ¿estamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, el cristiano como un sembrador tiene que ser alguien nacido de nuevo. ¿Qué pasa cuando, por decir un ejemplo, ellos se bautizaron y todo y se alejaron de ellos no son cristianos? ¿Cuánto tiempo? O sea, mucha gente se bautiza por distintas razones, porque el bautismo nos salva. Entonces, orar por ello, por conversión. Porque muchas veces nosotros decimos, está alejado, y la verdad es que no se ha convertido. Pero mientras estén vivos, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Y ellos, si ya saben y todo, tú tienes que orar. Porque ya tú puedes provocar mayor ira si sigues hablándole y forzándole. No, por eso es tan importante cuando veamos esa parte que tocaba José. Porque podemos estar nosotros amontonando brasas de condenación sobre ellos. Porque cada vez tú crees que Dios, o nosotros creemos que Dios no cuenta las veces que la gente lo rechaza, lo maldice. Claro que las cuenta. Lo que pasa es que no se las cobra ahora. Pero en el día del juicio va a ocurrir eso. Entonces, no, mira, pero es que ahora sí, ya vamos. No, porque nosotros en nuestra mejor intención estamos arrastrando a una persona y el Señor nos arrastra. ¿Ya? 1 Pedro 2, 11, 12. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ya. Un hombre o mujer nacido de nuevo tiene estas características. Primero reconoce que primero tiene una lucha. Reconoce esa lucha con su naturaleza caída. ¿Ya? Ningún verdadero hijo o hija de Dios pasa por alto eso. Sabe que tiene esa lucha. Sabe que hay cosas en las que tiene que el Señor tomar control y que esta batalla va a durar hasta el día que el Señor me lleve a su presencia. Pero mientras estoy aquí, estoy siempre luchando. ¿Ya? Siempre luchando. Pero con gozo, porque soy su hijo. Después, eso se traduce en ¿qué cosa? De acuerdo al texto. Manteniendo manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces, esa lucha se va a traducir en una manera buena a los ojos de Dios de vivir en medio de los incrédulos.
Sin embargo, mira lo paradojal de esto. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, Momento, el incrédulo dice que nosotros somos malhechores, hacemos mal las cosas. Malhechores no significa un delincuente, malhechor significa alguien que está haciendo las cosas mal, de acuerdo al pensamiento del mundo. ¿No es cierto? Todos en la oficina se llevan cuestiones para la casa, yo no me llevo, este otro, mira. No es como nosotros, siempre nos está embarrando la cuestión. ¿De qué se las da? ¿No es cierto? Recuerdan, Daniel, ¿no es cierto? ¿Cómo le caía Daniel a sus 120 colegas sátrapas? Mal, y era el hombre más recto que tenía el rey. Por eso es que el rey lo apreciaba, porque le confiaba todo. Pero ¿qué le produjo eso? Que finalmente le inventaron algo en contra del rey y terminó en un foso con leones. Ahora Daniel no sabía que en el capítulo 9 lo iban a salvar. Daniel no tenía idea de nada. Entonces confió en el Señor. Nosotros leemos la historia completa y podemos leerla de atrás para adelante, de adelante para atrás. Pero él no sabe eso. Eso es convicción, eso es integridad. Eso es lo no transable. Él fue respetuoso, él fue todo. Él ni siquiera fue a acusar a los otros sátrapas. ¿Por qué? Porque su defensor siempre es Dios. Es Dios. ¿Ya? Y entonces, tiene esas luchas. Su buen comportamiento delante de Dios produce un efecto de rechazo delante de los hombres, de los incrédulos. Pero, esto es importante, porque con el deseo, y voy a hablar en términos positivos, con el deseo de que la gente se sienta bien, el incrédulo se sienta bien, la iglesia comete el error de mundanalizar las cosas de la iglesia. Entonces las cosas de la iglesia empiezan a ser como más parecidas al mundo, ¿no es cierto? Y aparecen cosas con el cristiano. Cristiano. ¿Ya? Entonces, no, ese deseo de parecerse al mundo, de que el inconverso venga para acá y se sienta pero súper bien, que lo que le dijeron le encantó, que fue como estar en un concierto cualquiera. No tenemos que parecernos al mundo, tenemos que ser distintos del mundo en nuestras decisiones, en nuestra forma, en nuestro fondo, todo. El inconverso debe venir para acá, sentirse bien porque la gente es amable, porque la gente es respetuosa, pero debe sentirse movido y a veces hasta desagradado por lo que escucha del púlpito, salvo que en ese momento el Señor lo convenza de pecado y lo convierta. Porque no hacemos un mensaje para atraer gente, hacemos un mensaje para atraer ovejas. Porque así como se llenan las iglesias de lagartijas, iguanas y de todas las cosas de todo tipo de reptiles. ¿Por qué? Porque Dios te ama, ven tal como estás, sí, ven tal como estás, pero Dios te va a cambiar, pues te va a meter a un horno y te va a hacer de nuevo. Eso nos gusta. Pero ese testimonio que es agradable a Dios y desagradable muchas veces al mundo, pero no porque tienen algo contra nosotros per se. Entonces, ¿qué? Empiezan a buscarle algo a Daniel. ¿Ya? No que encontrar, Daniel se está quedando con plata. O Daniel, con la concubina del rey. No. Más encima que parece que Daniel pues no tuvo descendencia, pobrecito. Entonces, Daniel, aquí está. No, ¿qué le pillaron? Que era fiel con su Dios. Porque eso no se tranza. Eso no se tranza. No que le pillaron esto, no. Entonces cuando viene eso, ¡pum! Claro, ahí no podemos poner a nadie por sobre Dios. No podemos poner a nadie por sobre Dios. Entonces, ¿qué pasa?
glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, cuando el Señor visite a esos incrédulos por medio del Evangelio, sea que se lo haya predicado tú o sea que se lo predique el día de mañana otro, pero se va a acordar de tu comportamiento y va a decir, por eso ella era así, y va a decirle, gracias Señor porque tuve testimonio delante de mí. Nunca va a darle la gloria a la persona, al hermano o a la hermana, va a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta, Dios puso testimonio, hubo testigos que me guiaron en esto. A lo mejor él sembró, otro cosecha. Pasa así, porque al final la obra es del Señor. Pero qué maravilloso, gracias Señor por ser parte de ese proceso, en cualquiera de sus etapas. Pero tengo que estar enchufado, involucrado. Entender que esto es la actividad más importante del mundo, del universo. Más importante que todo lo que yo pueda pensar que es importante, que sí hay cosas importantes. Pero esto debe ser lo primero. Cuando hablamos del amor a Dios, de estar sujeto a Dios, todo. ¿Y qué es lo primero que Dios quiere? La primera ordenanza que le da a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen el Evangelio. Eso debiera estar siempre en nosotros. Siempre en nosotros. Con intención. Con intención. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Bien. Gracias, Padre, por este día, este estudio, Señor, que hemos escuchado, Señor, y ciertamente tenemos tantos intereses, tantos sueños, anhelos, y ciertamente el evangelismo, Señor, que sea lo primero en todo, Padre. Perdona las veces que no es así, y que este estudio del día de hoy, Señor, que hemos estado revisando, no lo tomemos en poco, lo tomemos con la importancia, Padre, porque tiene que ver con tu mandamiento, Señor, con la gran comisión que tú nos has dado, y también tiene que ver con las almas perdidas, Padre. Esos inconversos que queremos que tú pongas pasión en cada uno de nosotros por esas almas, Padre, no depende de nosotros, Padre, pero para que puedan escuchar el Evangelio que viene de ti, el Evangelio verdadero, Padre, y que ellos puedan estar informados, Padre, y confiamos en ti, puedan volverse a ti, Señor. Danos la valentía, el amor, Señor, que tú has puesto en nosotros, pero que la podamos poner en práctica, Señor, y confiando que tantas veces nos sentimos inútiles, Padre, que no sabemos hablar, no sabemos qué decir, no sabemos cómo hacerlos, Padre. A veces sucumbimos ante el temor y el miedo, y ciertamente tenemos la verdad en nuestras vidas, Padre. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestros corazones, y ciertamente confiamos en que podemos hacer tu obra, porque la obra viene por medio de tu palabra y el Espíritu Santo. Señor, que nos podamos atrever, Señor, porque los que están equivocados son el mundo y no nosotros, porque tenemos la verdad que ha sido un día revelada a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Permítenos conducirnos con agradecimiento, Señor, y de la obra que tú has hecho en nosotros. Y qué mejor predicar tu palabra, Padre, en amor a ti y en amor a los perdidos, Padre. Dejamos esta oración delante de ti en el nombre de Jesucristo. Amén.